cada uno de vosotros. Les saluda Yashefe desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, México. Estamos en la Beit Knesset de KMC Internacional. Nos escuchan desde la radiodifusora KMC Radio Internacional. Y pues qué gusto de poderlos saludar nuevamente aquí en Bamidbar, en el programa de En el Desierto. Y como otras ocasiones, vamos precisamente a poder recordar el caminar del pueblo de Yahweh. Vamos a continuar con el tema de la semana pasada. No sé si recuerden los que nos estuvieron escuchando, acompañando acerca de cómo mantenernos Kedoshim, cómo mantenernos Kadosh para Yahweh, ¿verdad? Ya que Él nos ha permitido la cobertura en Mashiach y de esta manera nosotros podemos tener lo que es ese acceso para poder tener esa relación íntima que el Eterno quiere con cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí que la forma de podernos mantener Kadosh es a través de recordar su palabra, que esa palabra nos quede en nuestro corazón y que podamos vivirla, podamos realmente ejercerla, ¿verdad? Como reyes que el Eterno quiere que cada uno de nosotros sea, ¿verdad? Él nos ha llamado real sacerdocio, pueblo Kadosh, ¿verdad? Entonces, bajo esa premisa, nosotros nos podemos ahora sí que deleitar en poder tener esa oportunidad de poder ser Kedoshim, poder ser Kadosh a través de la vida de Mashiach, que es la que nos cubre y nos permite que aunque nosotros tengamos la condición de pecado, poder tener el acceso al lugar Makom Kodesh Kodashim, que es delante de su presencia. Pero esto es precisamente, acabo de mencionar, aunque tengamos la condición de pecado, ¿verdad? Porque el pecado no es en sí cada cosa mala que nosotros hagamos, cada situación en la cual nosotros infringimos la ley Kadosh, porque la ley es Kadosh. El Eterno dio su ley, una ley Kadosh, y confirmó una vez tras vez, que el hombre no puede ser Kadosh. Necesitábamos el sacrificio perfecto de Mashiach para poder ser Kadosh a través de su cobertura. Perfecta, ¿verdad? Perfecta e intachable. Entonces nosotros, aunque estemos bajo la condición de pecado, ¿por qué lo digo? Porque simplemente un pensamiento erróneo, un pensamiento fuera de lugar en nuestra mente, eso nos alejaría muchísimo del Eterno. Entonces, bajo esa cobertura que el Eterno nos permite, entonces es cuando nosotros podemos tener la oportunidad de presentarnos delante de Él, presentarnos inclusive delante de su presencia y no ser rechazados. Sabemos todos el ejemplo de de Isaac, ¿verdad? En el cual él tenía 2 hijos, Esaú y Jacob, ¿se acuerdan? Para los que no lo hayan escuchado anteriormente, no lo hayan leído por alguna razón, les recuerdo rápidamente lo que se trata esta historia brevemente para poder iniciar con nuestro tema ya en forma. Entonces, de esta manera, Isaac ya estaba ahora sí que avanzado en años, y él decide bendecir a su hijo primogénito. En el momento en que él decide darle a su hijo primogénito la bendición a la cual él sabía que podía darle a su hijo, entonces en ese aspecto él, por supuesto, escoge a su hijo Esaú. Él era de hecho su preferido, ya que era un hombre que cazaba, ¿verdad? Valiente, se puede decir. Entonces, de esta manera, a Isaac, como padre,
pues le gustaba mucho lo que era Esaú, su personalidad. Entonces, aparte por derecho natural, se podría decir que era el elegido para poder tomar lo que era la primogenitura y por lo tanto la veraja que su padre Isaac iba a dar. Sin embargo, también recordamos que también Isaac tiene a un hijo que se llama Jacob. Y este hijo Jacob era el que le siguió a Esaú, que era menor que Esaú. Entonces, surge que estando ya ellos ya grandes, un día Esaú estaba muy hambriento después de llegar de la casa. Y a Esaú le gustaba cocinar. Era una de las cosas que le gustaba hacer, entre muchas otras. Entonces, estando ya la sopa de lentejas ya hecha, él pues le dice a su hermano, ¿verdad? Que le dé sus lentejas. Pero Jacob pues dice, no, pues te la doy si tú me das tu primogenitura. En ese momento, cuando Jacob eh, le dice esto a su hermano Esaú en ningún momento dudó y le dijo que sí, que le iba a dar su primogenitura a cambio de sus lentejas. Entonces, en este aspecto, aquí podemos nosotros notar que Esaú no valoró lo que tenía. Él no valoró que tenía una primogenitura y lo que significaba esa primogenitura. Sin embargo, Jacob sí la valoraba y mucho más de lo que Esaú. Entonces, tan así que Jacob lo primero que pide es la primogenitura. Imagínense nada más un hermano con otro hermano, a lo mejor le hubiera dicho, no, pues en estos tiempos a lo mejor no, pues dame ¿qué será? Tu balón de básquet o no sé, dame tu guitarra, etcétera. Sin embargo, Jacob, aquí vemos algo muy importante, que está aspirando a algo mucho más allá, algo más trascendental, que es precisamente la primogenitura. Entonces, al momento de que ocurre eso, Esaú perdió por derecho su primogenitura, porque ya había hecho una transacción con su hermano por un plato de lentejas. Entonces aquí nosotros tenemos la enseñanza de Esaú. De Esaú viene el pueblo de Edom, que son los edomitas. Entonces, Edom significa hombre rojo, o viene de la raíz de hombre rojo. Entonces, en ese aspecto nos está hablando de que es un hombre carnal. Por eso, Adán viene de la palabra también, de hombre rojo. Adán, pues, ahora sí que también se dejó llevar por su carne y perdió todo el reinado que el Eterno le dio. ¿Cuál era el reinado que tenía Adán? Si él vivía solamente en el jardín de las delicias, pudiéramos preguntarnos. Pero la verdad es que Adán sí tenía un reinado, el cual el Eterno le había dado. Y era precisamente ponerle nombre a toda la creación, a todos los animales, las rocas, las montañas, todo lo que nosotros vemos ahora a nuestro alrededor. Todo eso fue un encargo que el Eterno le dio a Adán para que le pusiera nombre a la creación, a los animales. De esta manera nos está diciendo el Eterno que Adán ya tenía un reinado en el cual tenía autoridad, y esa autoridad se la dio a Adonai. Precisamente por eso él podía tomar lo que es, ¿cómo se dice? Podía ponerle nombre porque tenía la autoridad para hacerlo. Es como los padres le ponen su nombre a sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad de poder hacerlo. Nadie no puede llegar, un vecino, un tío,
un hermano a decir, no, él se va a llamar así. Te pueden dar consejos, sugerencias de nombres, pero al final de cuentas tú vas a escoger el nombre que realmente te sientas orgulloso de darle a tu hijo. Entonces es en ese momento cuando tú decides y dices, así te vas a llamar. Y así se llama el hijo, ¿verdad? El hijo es el nombre, es la esencia de esa personalidad. Aunque no podremos tampoco decir que porque una persona se llame tal o cual, significa que es o lo selle, ¿no? Cada persona se hace su nombre de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su camino, de acuerdo a la trascendencia que hace en la historia, ¿verdad? Vemos a algunos hombres que son famosos en la historia y pues la verdad ellos se hicieron un nombre, ¿verdad? Son muy reconocidos y todo el mundo los conoce, ¿verdad? Pero la verdad es de que lo más importante aquí es la esencia de la persona, así como el Eterno es el nombre, tiene su nombre Kadosh, el nombre que da, pudiéramos decirlo, tiene una profundidad, la profundidad que es el gran yo soy. Entonces Él es el todo. Él es nuestro padre, nuestra madre, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro rey, nuestro proveedor, nuestro protector. Él es aquel que nos está sanando en el momento de la enfermedad. En el momento débil, Él es nuestra fuerza. Él es el que nos levanta nuestra cabeza y nos pone en el lugar que el Eterno quiere. Él es el gran yo soy. La misión de Yahweh es precisamente que nosotros vayamos más allá del nombre y no tanto del sonido de la palabra, de su nombre, sino que realmente podamos cada uno de nosotros tener la experiencia de lo que significa su nombre y no quedarnos allí solamente en las 4 letras. Él va más allá. Entonces, en el momento en que nosotros podamos ir más allá del sonido del nombre, entonces podremos también nosotros lograr muchas cosas, ¿verdad? En la plenitud de la vida que el Eterno nos ha dado, cosas que inclusive podamos de pronto imaginar que son imposibles, el Eterno nos la puede dar, ¿verdad? De acuerdo a nuestra emuná, Él hará, y así lo ha hecho siempre. Entonces, en el momento de que nosotros tomamos el ejemplo de Esaú y Jacob, que Jacob toma lo que es la primogenitura y en el momento en que Isaac ya iba a darle la bendición a su hijo, ¿verdad? Jacob toma su primogenitura disfrazándose o vistiéndose como su hijo, se pone pieles en los brazos porque Esaú tenía lo que es su vello en sus brazos, entonces se pone pieles de animalito de un cordero quizás, no lo sabemos, pero se pone una piel en sus brazos para que su padre cuando lo toque pueda sentir los vellos. Se pone su ropa para poder oler el aroma que su hijo Esaú tenía, su aroma de casa, su aroma que lo identificaba a Esaú. Entonces, Jacob se acerca y por mandato de su madre, por consejo de ella, se acerca con el guisado que su padre había pedido delante de su padre, cubierto con la vestidura de su hermano mayor, para solicitar su bendición. De esta manera, Isaac le dice, una vez que Jacob está frente a él, Isaac le dice,
siento el aroma es de Esaú, siente sus brazos, siente su vello, ¿verdad? Pero dice, pero la voz es de Jacob, la voz es de Jacob. Entonces aquí, esta parte en particular, a mí me deja una enseñanza muy grande que les quiero compartir. Y es precisamente que cuando nosotros nos ponemos el talit, cuando nosotros nos cubrimos, a nadie se identifica por debajo del talit. Así también el Eterno ve a su Hijo. El talit representa a Yeshua, la vida de Mashiach, que sí es justa, que sí es intachable, y bajo esa vida que es de Mashiach, entonces nosotros nos estamos cubriendo también para podernos acercar delante de la presencia de Adonai. Y así como Jacob recibió la bendición aun cuando Isaac notó que era una voz diferente, pero todo lo demás era como Esaú. Así también el Eterno, lo único que nota diferente es nuestra voz. Cuando nosotros levantamos una alabanza, cuando nosotros hacemos tefila y hablamos con Él, cuando nosotros estamos cubiertos con el talit. Entonces, de esta manera, el Eterno, en esa justicia que hizo con Jacob, así también a nosotros nos permite. Dice, tú estás vestido de mi Hijo amado, de Yeshua HaMashiach, Él es justo. Él fue perfecto, intachable. Pero escucho la voz y pon tu nombre en este momento. Pero escucho la voz y en este momento se encuentra tu nombre. Pero aún así, el Eterno te bendice, porque estás cubierto con la vestidura de su Hijo amado, que es Yeshua HaMashiach. Bajo esta gran verajá que el Eterno nos ha permitido, es momento entonces de retomar y recordar cómo mantenernos kedoshim, como una segunda parte de la semana pasada. Entonces vamos a posicionarnos. Les invito a que nos posicionemos en el capítulo 19 del libro de Baikra, es Levítico, y entonces podamos leer lo que es ¿dónde nos quedamos? Dice, vamos desde el 12, si les parece bien, para retomar un poquito. Entonces dice así, no hurtaréis, no mentiréis, no os defraudaréis unos a otros. Entonces, nosotros, ¿verdad? Entre nuestros hermanos, entre nuestra familia, y menos también, tampoco, por supuesto, a los que no son de la Keila. De igual manera, a las personas que son fuera de la Keila, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, en la escuela, donde nosotros nos encontremos, pero el Eterno quiere que nosotros seamos verdad, que siempre nos estemos guiando sobre la verdad, que nuestra palabra sea sí o sea no, pero que sea una palabra que sea en verdad, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. Dice, versículo 12, dice, no juraréis en falso por mi nombre, profanaréis el nombre de tu Elohim, yo Yahweh. Muy bien, no vamos a tomar el nombre de Adonai en falso, ¿verdad? Ya que nosotros podemos en cualquier momento faltar, pero el Eterno nunca va a faltar.
Entonces, el nombre del Eterno, la esencia de Yahweh es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Entonces, nosotros no podemos tomarlo en vano, porque en algún momento podemos fallar y no sería nada bueno. No sería nada bueno eso. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Bien, ahora vamos a continuar entonces con lo que dice el relato, el caminar de Bamidbar, hoy en este día. Dice así, capítulo 13, versículo 13 dice, no oprimirás a tu prójimo, ni lo despojarás, no retendrás el salario del jornalero hasta el día siguiente. Dice, no oprimirás a tu prójimo. Pudiéramos esto poner, por ejemplo, ¿verdad? Que supongamos pedirle a una persona de más algo que no pueda aportar, algo que no pueda dar, cuando esa persona apenas está teniendo lo necesario para subsistir. Si una persona a pesar de esa situación, le está exigiendo, dice, por eso no oprimirás a tu prójimo, ni lo despojarás, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, si esta persona no tiene para poder dar lo que le están solicitando y de esta manera le siguen exigiendo, entonces eso es oprimir. Y también dice, ni lo despojarás, o sea, no le quitarás, porque si esa persona está con una situación ya limitada y entonces llega un momento en que no nada más se le oprime, sino también se le despoja, entonces imaginémonos, ¿verdad? El Eterno es el que ve el corazón, el Eterno es el que ve las circunstancias y Él sabe cuando tú dices la verdad. Él sabe cuando tú estás dando todo lo que puedes. Entonces sí es muy importante considerar no irnos bajo las ¿cómo se dice? Las apariencias, porque lamentablemente las apariencias no nos llevan a nada y fácilmente nos pueden llevar a un extremo que nos podemos arrepentir y podemos dañar a alguien, no solamente en su vida personal, sino también en su vida social, la podemos afectar. Entonces es por eso muy importante que nosotros recordemos eso para evitar hacer eso. Continuamos y dice, no retendrás el salario del jornalero hasta el día siguiente. Si una persona hizo un trabajo, hizo un servicio en el cual tú le tienes que pagar, o por ejemplo, digamos, un ejemplo, bueno, aquí nos está diciendo jornalero, alguien que trabaja o sí, que hizo un servicio para ti, sea cual sea, pero en el momento en el que él hace su trabajo, nosotros le debemos de pagar a él. Si en algún momento tú pactaste un tiempo en particular para pagarle, entonces que sea esa ocasión para poder pagarle. Si hay algún momento que se tenga que extender, hay que avisar con tiempo, pero siempre tiene que ser en los tiempos de acuerdo, acordados con la persona que se hizo el trabajo, la cual se le debe ese dinero, para poderle pagar el servicio que él ha otorgado, porque fíjense lo que dice aquí el Eterno, dice, no le retendrá su salario al siguiente día. O sea, que si tú, por ejemplo, tú quedaste con la persona de pagarle ese día
por supuesto que le tienes que pagar. De antemano, cuando se hace un servicio, se supone que se paga al término, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, de que sea, supongamos, de que sea un tiempo que se señaló después, por decir, si tú haces ese trabajo, en tal tiempo te voy a pagar. Bueno, la persona tiene que estar de acuerdo en eso, ¿verdad? Y si ella está de acuerdo, entonces adelante se prosigue con eso. Pero siempre estar, si hay alguna extensión por causa de fuerza mayor, hay que avisarle, no nada más ignorarlo y no decirle nada, hay que estarle avisando para que esa persona sepa, ¿verdad? Porque es su dinero. Y aquí es muy importante tomar en cuenta algo. Por ejemplo, el dinero, ¿por qué tiene tanta importancia también para Yahweh? ¿Por qué? Porque el dinero que nosotros trabajamos en nuestra vida nos implica tiempo de nuestra vida. Entonces, en el momento en que nosotros fallamos con un dinero, entonces estamos fallando no nada más con lo que significa el dinero, sino con el tiempo, con la vida de otra persona. ¿Por qué? Porque a raíz de la vida que el Eterno le da a una persona, a raíz de esa vida, esa persona pues obtiene su dinero. Entonces es de esa manera como por eso tiene tanta importancia las cuestiones del dinero también para el Eterno, porque el Eterno sabe que el sistema se mueve a través de dinero. En aquel tiempo, muchos años antes, sabemos que se manejaba a través de trueques, ¿verdad? Pero de esta manera, de cualquier manera, hay un intercambio, ya sea un intercambio de servicio o ya sea un intercambio de especie, pero siempre hay a cambio un servicio, un beneficio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así se maneja el sistema. Y nosotros estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Entonces, por eso necesitamos en este sistema, pues lamentablemente se utiliza el dinero y se solicita el dinero para poder tener todo. Entonces, de esta manera, nosotros, al momento que estamos cumpliendo con eso también, en el momento que hacemos eso, hacemos obediencia al Eterno, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros podamos tomarlo en cuenta así, de esta manera. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a posicionarnos también en lo que es, nuevamente me posiciono en el libro de Baikra, capítulo 19, versículo, me parece que vamos en el 13. Dice, aquí, no, vamos en el 14. Dice así: no maldecirás a un mudo, ni pondrás tropiezo ante un ciego, sino que temerás a tu Elohim, yo, Yahweh. Entonces aquí nosotros vemos, dice, no maldecirás a un mudo. Entonces, si por el hecho de que una persona no nos escuche, no significa que el Eterno no lo va a tomar a cuenta. Porque aquí nosotros estamos, imagínense nada más, qué hermoso el Eterno que aquí considera al mudo y también considera al ciego, ¿no? Dice, ni pondrás tropiezo ante un ciego, sino que temerás a tu Elohim. Entonces, ante el ciego, no poner tropiezo. Entonces, de esta manera, nosotros nos estamos dando cuenta que pues la verdad es de que Adonai, que es el que ve el corazón, lo profundo de los riñones, Él no quiere que seamos injustos
con un mudo, con un ciego, que le pongamos tropiezos sabiendo o maldigamos, sabiendo que esas personas no se van a dar cuenta, porque el que se da cuenta es Yahweh. Y al Eterno nadie lo podemos burlar. Recordemos eso. Se pueden burlar quizás a los hombres, pero al Eterno jamás, jamás lo burlaremos. Entonces, por eso es muy importante que nosotros seamos hombres que seamos temerosos de Yahweh, temerosos, y aun cuando nadie nos vea, nosotros sigamos siendo los mismos hombres que estamos cuidándonos de llevar o conducir nuestra vida de tal manera que el Eterno le agrade. Y no pensar en algún momento que el Eterno no se dará cuenta, porque Él es el primero que se da cuenta. El que hizo el oído no escuchará. El que hizo el ojo no verá. Entonces aquí nosotros tenemos que recordar eso, que el Eterno es omnisciente, todo lo conoce, todo absolutamente lo conoce, inclusive antes de hablar sabe lo que vamos a decir, sabe lo que está en nuestra mente, aun cuando nunca lo digamos, en nuestro corazón, lo más profundo de nuestros riñones, lo conoce Él. Entonces no podemos escondernos del gran yo soy. Vemos la historia de de Jonás, cuando él fue mandado a Nínive para poder predicar y advertirle a lo que era la nación de Nínive, que iba a ser destruida porque había mucha maldad en ella. Y vemos que Jonás hizo hasta lo imposible, se embarcó, estuvo en el océano y al final de cuentas lo aventaron del barco porque él dijo que el Eterno estaba furioso con él, que lo aventaran del barco, y los marineros asintieron, lo aventaron del barco fuera, y de esta manera entonces fue como se calmó la tempestad, se calmó la tormenta tremenda que estaban viviendo en ese momento, y Jonás fue tragado por una ballena. Entonces, en ese aspecto, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Podremos escondernos del Eterno? Jamás, ¿verdad? Jamás. Es más fácil que muéramos cada uno de nosotros a que pudiéramos escondernos de la vista del gran yo soy. Entonces, Baruch Hashem, que el Eterno todo lo ve, todo lo conoce, y de esta manera nosotros tenemos esa oportunidad de poder estar confiados, ya que si nosotros nos conducimos en todo lo que respecta a nuestra vida, procuramos hacer lo que el Eterno quiere en nuestra vida, entonces pues el Eterno se agradará de nosotros, ¿verdad? Aun cuando nadie lo vea, si tú actúas conforme el Eterno lo quiere, entonces podrás estar confiado porque tu vida no se basa en lo que los demás ven o en lo que los demás deciden o en lo que los demás creen de ti, sino que tu vida tú la estarás fundamentando en la roca, en la sabiduría del Eterno, que es realmente al que nosotros tenemos que agradar y no al hombre. Entonces, bueno, vamos a continuar. Y dice así, no maldecirás, dice, siendo juez, no hagas injusticia ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces aquí nosotros estamos viendo, ¿verdad? Que dice el Eterno, la justicia
no es ni ir en pos del el rico, ni ir en pos del pobre, ni siquiera. ¿Por qué? Porque tenemos que ser justos, tenemos que darle lo que es en base a la justicia. En base a la justicia tenemos que movernos, ni con derecho ni a favor del pobre, dice, porque no le corresponderá esa bendición en particular si no se la damos justamente, porque el Eterno es justo, Él es Elohim de orden. Entonces, hay que irnos en el orden de Yahweh, en la justicia, que es el Eterno. Bien, dice, no andes difamando entre los tuyos, no demandes contra la vida de tu prójimo. Yo, Yahweh. Entonces aquí nos vuelve a recordar, nos dice, no, que no estemos difamando entre los tuyos, entre nuestros hermanos, entre nuestra familia, entre nuestros ajim, entre nuestros amigos, entre nuestros compañeros de trabajo, entre nuestros vecinos, que no andemos difamando. ¿Qué es difamar? Difamar es algo, es una mentira que se levanta contra una persona por una apariencia o por simplemente es un juicio que se levanta en voz. No nada más se piensa, sino se levanta en voz. Entonces aquí, cuando nosotros hacemos algo así, nosotros estamos difamando. Entonces, aquí, ¿quién se da cuenta? Aquí el primero que se da cuenta es Yahweh. Porque a lo mejor tú estás tú estás tratando de hacer lo mejor en tu vida y llega alguien y dice algo que es totalmente, o sea, que ni siquiera a ti se te había ocurrido por decir, y te dice que hiciste algo o te dice que eres algo. Cualquiera de esas. Pero aquí si esa persona se deja llevar por las apariencias, ¿verdad? Entonces, pues, está cayendo en un juicio y está elevando una voz. Y en esa voz, él está afectando a una persona, no solamente de una manera personal, sino delante de los demás, en su entorno. Entonces, esto el Eterno no lo ve bien. Él nos dice, ¿verdad?, que no se difame, que no nos difamemos unos a otros, que no digamos, es como decir falso testimonio de una persona, que no digamos que esa persona está haciendo algo cuando no es cierto, ¿verdad? Entonces, y demandar, aquí dice, no demandes contra la vida de tu prójimo. Demandar es llegar, por decir, al extremo, en este caso, hay que ver los conceptos con los que se utiliza esta palabra. Esta palabra se utiliza en dos conceptos. Una es como una petición. Y una petición que se hace es una demanda que se hace, pero hay una forma también en la cual se demanda, que es legalmente. Yo te demando porque tú me hiciste, supongamos un contador, un ejemplo, un contador que no paga los impuestos, ¿verdad? Entonces, el dueño de la empresa lo demanda. ¿Por qué? Porque malversionó lo que son los ingresos y de esta manera causó un problema en la empresa. En este caso, esa persona, ese contador, sería demandado legalmente. ¿Por qué? Porque ocasionó problemas económicos a la empresa. Entonces, porque las empresas que manejan lo que son impuestos, por decir, seguro social, un ejemplo, pues tienen que pagar multas muy grandes cuando no se ha pagado esa
esas cotizaciones del IMSS. Son muy caras las multas que llega a efectuar el IMSS a los patrones. Entonces, en este aspecto, en este caso, un contador pues sería demandado, pero de una manera legal. No, esta ya no es una petición, sino es una demanda legal. Entonces aquí el Eterno nos insta siempre a que nosotros seamos pacíficos, a que nosotros podamos hablar las cosas, que nosotros podamos llegar a un acuerdo sin necesidad de llegar a otras cosas mayores. Entonces, una vez tomando esa situación en nuestras manos, hay personas que de pronto dicen, no, les hacen algo y luego quieren demandar, luego quieren hacer muchas cosas. Aquí el Eterno lo que nos insta, ¿verdad? Es a que podamos buscar otras formas pacíficas de comunicación. A veces pueden ser malos entendidos, etcétera, en los cuales se pueda manejar esta situación de poder aliviar o compensar el daño de una manera, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, el Eterno nos manda eso, ¿verdad? Antes de llegar a una demanda. Si en un momento dado fuera muy necesario, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que está solicitando lo que es una mujer que está solicitando lo que es la pensión de su esposo, supongamos, ¿verdad? O de su hijo, en este caso tiene todo el derecho de hacerlo. O sea, la ley la está protegiendo. Entonces, no está infringiendo en nada porque está dentro de lo que es la justicia, tiene su derecho. Pero aquí lo importante es poder, en este versículo en particular, es poder ver otras formas antes de llegar a eso, ¿verdad? Que no es el único camino. Si en un momento dado fuera necesario, pues se tendrá que hacer, pero evitarlo en lo posible, ¿verdad? Porque vemos aquí, hablando de la justicia del Eterno, dice, no le des por su lado al pobre, ni tampoco le des por su lado al rico. Entonces, aquí es al que le corresponde, ¿verdad? Al que le corresponde. Entonces, en este caso, la justicia, ¿qué es? La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Esa es la justicia. Entonces, de acuerdo a eso, el Eterno quiere que nosotros nos movamos. Bien, entonces vamos a continuar. Dice el 17, no odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo, para que no te cargues con pecado por su causa. Dice, no odies en tu corazón a tu hermano. Entonces, aquí hay algo muy importante. Nosotros muchas veces, bueno, sabemos que todos somos faltos, todos estamos en un proceso, todos en algún momento podemos fallar, ¿no? Estando entonces en esa situación de poder nosotros fallar en algún momento, nosotros tenemos que estar preparados para poder atender alguna situación de la mejor manera, no estar a la defensiva por cualquier cosa, sino tratar de entender a la otra parte y que la otra parte pues también nos comprenda a nosotros, ¿verdad? Porque el Eterno nos ha llamado precisamente para poder mostrar los frutos del Ruach, del Espíritu. Entonces nos dice amor, bondad, paz, benignidad, paciencia, fe, gobierno de sí mismo, templanza, mansedumbre, ¿verdad? Son algunos de los frutos que el Eterno quiere que nosotros tengamos ya en nuestra vida. Entonces, ¿de qué manera nosotros los vamos a hacer crecer? Cuando luego estamos a la defensiva con cualquier situación que ocurre, nos estamos allí defendiendo. O sea,
cualquier pequeñez ya la tomamos como si fuera que nos están insultando. Entonces hay que atender, primero escuchar a la otra persona, escuchar su situación, escuchar su punto de vista, el por qué se siente así, qué circunstancias tiene en su vida que la están orillando a esas acciones. Y de esta manera nosotros también vamos a poder comprenderla, no nada más juzgarla a la primera y tacharla y decirle, no, es que tú estás haciendo esto por esto y ya. Y no, es porque eso sería una forma arbitraria de hacer las cosas. Y el Eterno no quiere que haya eso en su pueblo. El Eterno nos está mandando a perfeccionarnos y nos perfeccionamos a través de nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos y a través de la Keilah. A través de la Keilah, el Eterno permite que nosotros seamos perfeccionados a través de los errores de nuestros hermanos. Es la forma como Él nos perfecciona y usa también a nosotros para perfeccionar a otros a través de nuestros errores. Entonces todos estamos bajo la lupa de Yahweh. Todos estamos en un perfeccionamiento, en un proceso para poder llegar a ser hijos de Elohim, para poder llegar a ser santos vencedores. Todavía no hemos llegado. Todavía estamos en el proceso. Aquí lo importante es que querramos hacerlo y en el momento de querer hacerlo, nosotros podremos lograrlo porque el Eterno nos va a respaldar en nuestras decisiones, en el esfuerzo que nosotros vayamos haciendo, en la forma de podernos irnos gobernando a nosotros mismos, ir teniéndonos. Si antes luego nos poníamos sulfúricos, ¿verdad?, ante una situación y pensábamos que todo estaba en contra de nosotros, que si alguien nos veía mal es porque ya tiene rencor contra nosotros, que no le caemos mal. Son situaciones que muchas veces las personas ni cuenta se dan, porque a veces tienen tantas situaciones personales en ellas mismas que ni cuenta se dan, que están volteando a ver a alguna persona mal. No es porque a lo mejor te vean a ti, sino que tienen una preocupación tan grande que su ceño, su rostro, refleja esa inquietud, esa circunstancia, esa adversidad que no se borra. Entonces, en ese momento es cuando coincide contigo y piensas o puedes pensar de que esa persona, pues, no le caes bien por esa situación que ocurrió. Pero son circunstancias que nadie estamos exentos de pasar. Son circunstancias que nos llegan a todos. ¿Sí? Entonces, Baruch Hashem, porque el Eterno está con su pueblo, el Eterno está al tanto de todo lo que ocurre y nada se pasa de lugar, nada se pasa de donde debe de estar, todo debe de estar en el orden de Yahweh. Entonces aquí vamos ya casi acabamos el programa, ya casi nos despedimos. Dice, déjenme ver dónde nos quedamos. Así. Dice, no odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo para que no te cargues con pecado por su causa. Entonces aquí más bien el Eterno nos invita a que nosotros podamos corregir a nuestro hermano de una manera en amor, ¿verdad? No lo vamos a corregir de una manera pues mala, o sea, con violencia, ni de una manera en la cual él se sienta ofendido, sino en amor, ¿verdad? Porque aquí lo más importante es la intención.
la intención del corazón. Nosotros podemos tener muchos errores en nuestro servicio, quizás. Nosotros podemos tener muchos, en nuestro trabajo, podemos quizás también fallar, tener errores, ¿verdad? Pero aquí lo más importante, lo que el Eterno ve y lo que hay que tomar en cuenta es la intención del corazón. Recordando precisamente que al final del tiempo se va a medir, dice el Eterno, ¿verdad? No midas el patio de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Del tabernáculo de la ciudad. Recordamos el ejemplo del tabernáculo que tiene su patio, su lugar santo y lugar santísimo. Entonces el Eterno al final dirá, no midas el patio. El patio nos representa lo que es nuestro cuerpo, nuestras obras. Y el lugar santo nos representa lo que es nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Entonces, dice, no midas el patio, pero se va a medir el lugar Kadosh, el lugar santo, donde está nuestro corazón. ¿Con qué intención hicimos las cosas? ¿Hicimos las cosas con la intención de fallar, con la intención de hacer mal las cosas? ¿O hicimos las cosas con la mejor intención? Y en el camino surgieron situaciones que nos impidieron dar el 100%. El Eterno es el que ve tu corazón y Él va a saber si tú lo estás dando todo, tu 100, o si estás dando solamente una parte de tu intención. El Eterno es el que conoce. Entonces, a partir de allí, por eso dice, no miras los atrios. Entonces, los atrios no se van a medir. No es tanto lo que hagamos, sino por qué lo hagamos, por qué lo hacemos. Eso es lo importante. Entonces, es una enseñanza que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Bien, ya casi nos estamos ahora sí despidiendo. Vamos a continuar otro poquito. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahweh. Entonces no nos vengaremos, ni guardaremos rencor entre los hijos de tu pueblo, entre los ajim, entre los hijos, entre nuestra familia, entre nuestros seres queridos. O sea, no podemos nosotros, ¿por qué hablo de la familia? Porque la familia es la principal. No podemos nosotros, como dice un dicho vulgar, dice que no hay que ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Nosotros tenemos que, principalmente en nuestra casa, en nuestra familia, ser la luz. Y una vez siendo esa luz en nuestra casa, pues iniciaremos lo que es afuera, ¿verdad? Vuelvo a recordar que todos somos faltos. No podemos tampoco pedir perfección y no faltar en nada, porque estamos en una carrera, estamos venciendo. Y poco a poco el Eterno nos está dando victoria cada vez en más cosas de nuestras personalidades. Poco a poco el hombre viejo se va muriendo. Entonces, en ese aspecto, nosotros tenemos que ser también tolerantes también con nuestra familia, porque si en algún momento a nuestra familia todavía le falta, hay que ser tolerantes, porque todos estamos en ese proceso y nadie nos podemos juzgar. Nosotros no podemos juzgar a nadie porque nosotros mismos estamos fallando. Si nosotros fuéramos justos, intachables, podríamos hacerlo. Aquí solamente el Eterno es el justo y Él es el intachable, solamente Él es el digno de juzgarnos. De ahí en más nadie nos puede juzgar, porque sería injusto delante de Yahweh. Entonces, bueno, vamos a continuar. Amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Si nosotros amamos a nuestro prójimo, por supuesto que no lo vamos a querer dañar. Al contrario, vamos a querer que ese prójimo esté bien. Guardad mis preceptos
No aparearás ganado tuyo de diversa especie, no siembres tu campo con 2 clases distintas de grano, no uses ropa de 2 clases de tejido. En este aspecto, nosotros podremos en esencia ver en este texto 19 que nos habla más que nada en lo que se refiere a ser de una sola pieza, no ser de dos, no ser una persona cambiante, una persona, por decir, voluble, como se le llama, que tenga dos caras, ¿verdad? Aquí nos habla, por ejemplo, dice, no uses ropa de 2 clases de tejido. Las ropas que se usaban antes eran ya sea de vegetal o ya sea de animal. Entonces, en ese aspecto, si nosotros nos vestimos de 2 telas, de 2 tipos de tela, estamos usando diferentes materiales, ¿verdad? En esencia. Entonces, ¿qué nos está haciendo esta tela? Nos está vistiendo, ¿verdad? Y nos está dando una imagen. Esto más bien se refiere no tanto a que el Eterno quiera que no nos vistamos de diferentes tipos de telas, porque sabemos nosotros que ahorita, el día de hoy, ¿verdad? Hay muchos tipos de diferentes tipos de telas y pues no es tanto a eso a lo que se trata, lo que nos quiere decir el Eterno de una manera textual, no, se trata de una manera más en cuanto a lo que es que seamos de una sola pieza, que seamos que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que seamos personas firmes, que seamos personas estables, no moviéndonos de un lado a otro, vuelta, regreso, vuelta, regreso. Esas situaciones nos hablan de inestabilidad. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos decididos en algo, decimos sí, entonces se espera que haya una acción y a través de esa acción hay una reacción y por lo tanto entonces empiezan las actividades, las obras a desempeñarse para poder hacer eso que se ha prometido. Entonces, en ese aspecto, más que nada, a eso se refiere el que no combinemos, ¿verdad? No combinemos telas, entonces que seamos de una sola pieza, que seamos una persona clara, transparente, que no digamos una cosa, luego digamos otra cosa. A eso se refiere más que nada ese tema. Por eso dice el Eterno, que tú sí sea sí y tú no sea no. Entonces, pues aquí lo vamos entonces a dejar hasta aquí el día de hoy, lo que es la enseñanza de Bamidbar. Vamos a continuar la semana que entra, si el Eterno lo permite, con nuestro otro programa. Entonces, vamos a continuar con el mismo tema porque sí está algo larguito este tema. Entonces, pues solamente me resta darle las gracias a cada uno de vosotros por habernos acompañado el día de hoy. Que su verajá siempre esté en su vida, que su cobertura también sea siempre en vosotros y que su vida se llene de la verajá abundante que el Eterno ha prometido a los suyos y que su vida se vaya perfeccionando poco a poco, de gloria en gloria, ¿verdad? Para la alabanza de su nombre, Kadosh. Y tenemos lo que es recordarles el programa de mañana con nuestro Mike, la voz de mi corazón, ¿verdad? Con otro tema interesante. Entonces, a las 6 en punto. Toda alaba a cada uno de vosotros, Ajim. Les mando un abrazo en el Ruach HaKodesh. Y esperando la próxima semana podamos escucharnos nuevamente y poder estar en lo que es esa verajá que el Eterno nos ha permitido. Toda alaba y shalom ubraja.
KMC Internacional Radio.